Hola, hola, muy buenas. Pues aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo del canal, nuevo vídeo dentro de la sección de Hablando de, en la que pues hablamos de juegos, sagas, componentes, mecánicas, distintas cosas alrededor de los juegos de mesa. Y en esta ocasión, no sé si se nota por el tipo de juegos que me rodean, pero vamos a hablar de juegos bonitos, juegos que están dentro de nuestra colección y que consideramos los más bonitos. Pero bueno, antes de nada, ¿qué consideramos un juego bonito? ¿Vale? Pues hemos definido como varias características. Para empezar, el arte del juego, es decir, todo el lore, los distintos componentes, la calidad de los mismos, temáticas, mecánicas, jugabilidad, que todo eso además sea coral, es decir, que no nos metan una temática concreta simplemente por llamar la atención, pero luego no tenga el efecto deseado, el efecto esperado a la hora de jugar. Pues, un poco ese compendio de cosas pues que le den una redondez al producto, en este caso a los juegos de mesa, que destaque por encima del resto. Ya digo, elementos diferenciales dentro tanto de los componentes como de la jugabilidad. No hemos querido meter dentro de este listado juegos en los que el punto fuerte sean las minis, pues eso, juegos más en el que tipo, no sé, Señor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media, en la que pues sí cuenta con muchas minis o pues otro tipo de juegos. Estos los hemos querido dejar fuera porque claro, se basan mucho en esa parte y luego obviamente en la historia que cuentan y cómo te van metiendo, sino más bien juegos de mesa dentro de una temática que te arrastren o que te acompañen en esa sensación de, oye, pues es un muy buen juego y me encanta. Como digo, solo vamos a hablar de los juegos que están en nuestra colección, con lo cual obviamente puede haber pues, como opiniones pues muchísimos, y a lo mejor nos podemos haber dejado X juego que consideréis fuera de esta lista, pero ya os digo, a lo mejor o no lo hemos tenido en cuenta o es que directamente no está en nuestra colección, con lo cual no podemos opinar de forma directa. Y bueno, antes de entrar en materia, por último, el orden en el que lo vais a ver no implica un más que el otro o menos que el siguiente, ¿vale? Es simplemente, pues hemos puesto un orden X en la presentación de cada uno de los juegos, y no quiere decir que ese sea nuestra ordenación a la hora de ordenarlo, de más bonitos a menos bonitos o de menos a más, ¿vale? Y dicho lo cual, pues bueno, vamos a empezar. Yo creo que en el que estaréis bastante de vosotros de acuerdo, que es este Everdell. ¿Qué es Everdell? Bueno, pues un poco definición de las características base de jugabilidad, número de personas y demás, pues de 1 a 4 jugadores en su juego base, 40-80 minutos de partida más o menos, y a partir de los 10 años de edad. ¿Qué destaca de este juego a la hora de hablar de un juego bonito? Bueno, pues para empezar tenemos un tablero gigantesco, muy bien presentado, y además lo termina de completar un árbol en 3 dimensiones en el que, bueno, pues en su base irán las cartas del juego, que además tienen un arte impresionante. Encima, pues en lo que serían las ramas o las hojas de los árboles, pues iremos dejando los distintos objetivos y además los meeples o los tokens, nuestros personajes, que iremos recogiendo a lo largo de la partida para tener más acciones en cada uno de los turnos o cada una de las primavera, verano y demás. Los recursos que tiene o con los que cuenta el juego son muy logrados, muy distintos además, entre la madera, el ámbar, las vallas, ya os digo, el tacto, el cómo se siente, el que no es un componente de por sí ahí de decir, pues oye, te he puesto esto de calidad, pero que no influye en el juego. Es que de verdad sientes que el juego te estaba pidiendo ese tipo de calidad, ese tipo de terminación en los componentes. Tiene muchísimas mejoras que se venden por separado y que lo pueden complementar, o incluso la edición coleccionista que lo mejora aún más, pero ya os digo, el juego de por sí, el juego base, es redondo.
Además cuenta con una saga detrás en el que se mantiene el nivel de la calidad del juego base, añade más tableros, nuevos recursos, maneras diferentes de jugar y para el final de este año además se esperan 2 nuevos entregas dentro de la saga de Everdell, con lo cual pues todavía más universo por expandir y por seguir completando la jugabilidad de este Everdell. A futuro, y creemos que no va a llegar a España, aparecerá la Big Box. Es una caja completa en la que entrarán todas las expansiones, todos los componentes, y luego además por separado se venderá lo que es solo la caja, por si pues tenemos los diferentes ya juegos o expansiones y no queremos comprarnos la caja completa. Pero ya os digo, creo que no terminará llegando a España, y si queremos acceder a ella pues tendremos que tirar de mercado internacional. Es un juego además que es muy agradecido en los últimos turnos. Al principio cuesta arrancar, tanto porque tenemos menos trabajadores a los que asignar tareas o mandarlos al tablero, y vamos añadiendo a lo largo de la partida nuevos que nos permiten hacer más acciones, y ya llegó en esos últimos turnos el juego es muy agradecido, y las acciones que se pueden empezar a hacer son mucho mayores, más potentes, y en general pues bueno, un juego muy bonito, y como les decimos pues dentro de nuestros favoritos en juegos de mesa, y además pues eso, por la calidad o el completo que te ofrece, desde jugabilidad a mecánica, componentes y demás. Siguiente juego del que vamos a hablar, en este caso es Canvas, un juego de 1 a 5 jugadores, unos 30 minutos de duración cada partida, y a partir de unos 14 años, aunque bueno, yo creo que la edad podría ser bastante menor de la que indica en el juego. Es, para empezar, una caja que se puede colgar en la pared, como veis es un cuadro, por detrás pues tiene un enganche para poder colgarlo en la pared, ya es un plus esta definición. Las expansiones, que cuenta con 2, aunque una todavía no ha llegado, es un juego que salió en Kickstarter, bueno, al igual que Everdell en su momento. La última de ellas está por llegar. Y las expansiones también cuentan con un colgador por detrás, y además, bueno, pues con la cosa de que acabarán terminando por formar un tríptico, ¿vale? Pues este tiene continuación desde el juego base hacia la derecha, y el otro pues tendrá continuación hacia la izquierda, y bueno, pues lo podemos colgar en casa para tener un bonito cuadro. Más allá de eso, es un juego basado particularmente o casi de forma completa en cartas, pero son cartas que tienen un arte impresionante, y además está muy bien hilado, porque cada una de ellas pues bueno, solo tiene una parte dibujada, son casi completamente transparentes, entonces a medida que las vamos superponiendo cada una de las cartas, pues acabamos haciendo composiciones de cuadros diferentes, tanto en su nombre como en las formas que acabaremos viendo dibujadas. Además la podemos meter con un fondo, cada una de estas composiciones que hagamos, hasta un máximo de 3 cartas más el fondo, y bueno, lo que está buscando es pues generación de conjuntos o patrones, que al final es lo que nos va a dar los puntos. Pero lo más destacable del juego es esa parte de ir formando obras de arte siempre diferentes, porque ya digo, la combinación de cartas es muy grande. Además, en cuanto empiezas a juntar las expansiones, pues más todavía la combinatoria, y salen cosas muy curiosas realmente. De hecho, incluso el juego en su versión deluxe en Kickstarter contaba con caballetes para ir exponiendo esas obras de arte que vamos generando a lo largo de la partida. Muy sencillo en cuanto a mecánica, porque ya os digo, es ir cogiendo cartas estas transparentes con dibujos e ir apilándolas o superponiéndolas, pero tiene su complejidad a la hora de jugarlo por eso de ir buscando cómo combinamos los iconos de tal forma que podamos llegar a los objetivos que nos pide el juego, que además también son diferentes acá en cada partida, porque cuenta con un conjunto variado, y la composición de cada partida pues igual también será diferente.
y esa búsqueda de patrones o iconos que son los que nos van a dar los puntos durante la partida no es tan sencillo. Es decir, reglas fáciles, pero jugabilidad hay que darle un poco al coco y no es que sea compleja, pero vamos, que no es un ABC. Y vamos a continuar con este Creatune Comforts, también un juego que salió en su momento en Kickstarter, con componentes deluxe que mejoran el juego, aparte del juego base que podemos encontrar. Es un juego también basado en naturaleza, como Everdell, en el que las cartas y el tablero, o las distintas cartas, porque bueno, no solo cuenta con las cartas de objetos, sino que también tenemos en cuenta cartas de temporada de la naturaleza, o de habitantes del bosque, o de tipo de herramientas o objetos que vamos a poder contar. Todas ellas, la verdad que tienen una armonía muy completa, el juego se ve fantástico una vez que lo despliegas en la mesa. Los componentes también son de alta calidad, madera, además están completamente serigrafiados para ver no solo la forma, sino también el dibujo. Ya digo, un juego muy redondo. Hablando de características, pues sería un juego de 1 a 5 jugadores, partidas de unos 45 minutos más o menos, y a partir de 8 años. No es muy complejo de entender, aunque bueno, ya digo, al final a la hora de jugar, pues no es sencillo, ¿vale? Pero sí se puede jugar. La verdad que de los 8 años es bastante realista. El juego, pues bueno, tiene su parte también de un poco de suerte, porque hay dados, hay colocación de trabajadores, hay gestión, porque tienes que saber a qué cartas o qué objetos te interesa ir recogiendo, porque además puedes ir combando objetos para que te den más puntos al final de la partida según los otros que tengas y demás. Algo más destacable del juego, las bandejitas que trae de Game Trace para colocarlo, para dejarlo colocadito todo, la verdad que son fantásticas, tanto en la caja como para luego los recursos que vamos a poder acceder durante la partida. El único pero es que en algunos puntos o algunas de las cartas, dentro de lo que es el inserto de Game Trace, no caben las cartas enfundadas, así que bueno, por ponerle un pequeño pero, sería ese. Pero por lo demás, ya digo, un juego bastante redondo, y que a nosotros la verdad que nos gusta mucho, y además con los pequeñajos ya podemos empezar a jugar, a poder ver este universo de Creatune Comforts, que además en breve pues acabará expandiéndose con el nuevo juego del universo que va a sacar o que ya está en Kickstarter. De hecho, yo creo que en breve estarán en fase de envío la gente de KTBG, que será Maple Valley. Y vamos a seguir hablando de juegos basados en naturaleza, en este caso no tan mitológica o tan universo inventado, sino más naturaleza real, con este Parks. Un juego de 1 a 5 jugadores, unas partidas de unos 60 minutos de duración y a partir de 10 años de edad. Y como os digo, está basado en los parques naturales de Estados Unidos. Tiene unas cartas de juego en la que, bueno, al final son los puntos al final de la partida que se conseguirán mediante recursos, que estos recursos los iremos consiguiendo a lo largo de la partida. Como os digo, estas cartas de los parques naturales es que parecen perfectamente postales, son dibujados. De hecho, cuenta con un libro de arte, este Parks, en la que pues, tenemos acceso a esos dibujos de las cartas, pero en un tamaño mucho más grande, porque como os digo, son espectaculares. Más allá de estas cartas, que ya de por sí son geniales, pues también contamos con un inserto de Game Trace, además con forma de tronco, en el que vamos a ir pues en el que están organizados los recursos dentro de la caja, y que podemos sacar las bandejas de juego a la mesa para tenerlo todo mucho más fácil localizado y el setup inicial. La calidad de los componentes es impresionante, igual contamos con recursos de madera. Hay incluso un token metálico que identifica al primer jugador. Y más allá de esto, pues bueno, un juego que es muy asequible, porque bueno, es mover trabajadores, mover caminantes que van haciendo trekking por los parques naturales durante cada una de las épocas del año, de las estaciones.
y tendremos que ir avanzando por la pista de trekking o por el camino que hacemos dentro de cada uno de los turnos o de cada una de las rondas para avanzar y conseguir coger recursos, que esos son los recursos que luego nos van a permitir acceder a las cartas de los parques naturales. Además de esto, pues bueno, cuenta también con cantimploras que habrá que llenar de agua, con herramientas que nos van a permitir hacer ciertas mejoras durante la partida y demás. Como os digo, un juego no muy complejo de jugar, muy divertido, muy entretenido. Además, cuantos más compitamos dentro de la pista de trekking mejor, es decir, pues a 2 se juega bien, pero 4 o 5 la verdad que es muy, muy entretenido de jugar. Y yo creo que si lo veis en persona o si lo jugáis, os vais a enamorar de estas cartas que os digo de los parques naturales, porque realmente son impresionantes. Y vamos a continuar una vez más con temática naturaleza. En este caso vuelve a ser un poco mitológica. Trabajaremos con espíritus en este Forest of Pangaea, del cual ya hemos hablado en algún vídeo, concretamente en estrenos creo que del mes de abril. Juego que nos llegó de Kickstarter. Y bueno, datos básicos. Antes de empezar, pues un juego de 1 a 4 jugadores, partidas de unos 60 minutos más o menos y a partir de los 14 años de edad. Sí que es verdad que a lo mejor no parece muy complejo de entender, pero a la hora de que te pones a jugar, intentas buscar los patrones, competir por las áreas en las que maximizar las puntuaciones, sí que es verdad que esos 14 años son bastante realistas. A lo mejor podíamos bajar a 12, pero bueno. En base a por qué es un juego bonito, bueno, pues cuenta con todo tipo de detalles. Como os digo, seremos unos espíritus que trabajan para mejorar la tierra, haciendo crecer los bosques, pero que además tendremos también que trabajar no solo por hacerlos crecer, sino también porque mueran para que vuelvan a nacer nuevos árboles. Lo que es la historia del juego está muy bien conseguida, muy bien traída, además muy bien hilada con todos los componentes. Además de esos espíritus, pues tenemos los recursos, el sol o la luz, el agua, el viento, la tierra. Todo ello funciona muy bien. En cuanto a materiales, bueno, pues todos los componentes o los recursos son en madera. Los tableros además son a doble capa para que no se nos escapen los componentes que vamos dejando. Las bolsitas de tela en las que tenemos acceso a los recursos, a los espíritus, a las semillas con las que vamos a jugar. En general, muy completo dentro de ese ámbito. Además, una cosa que nos moló muchísimo, que nos gustó, fue que en su momento, dado que hablaba de los bosques, el creador hizo como un pacto, ¿no? Una promesa de que iba a ser un juego respetuoso con el medio ambiente, con lo cual, más allá del plástico que envolvía la caja en general para el envío, obviamente, y para, bueno, pues, al final para la venta, dentro no hay nada de plástico, es todo papel, es todo tela, es todo madera, y la verdad que es un gesto muy de agradecer. Aún así, cuenta con diferentes departamentos dentro de la caja para dejar todos los componentes, para que el setup luego, una vez que queramos jugar, sea muy sencillo. No sé, creo que es un juego que a mí personalmente me tiene enamorado. Me gusta muchísimo, tanto a la hora de verlo visualmente en la mesa como de jugarlo. Y bueno, si os interesa luego el juego en sí, pues bueno, es un juego de mayoría. Yo creo que además de los que hemos visto, vamos a ver, es el que más interacción tiene, porque al final estamos compitiendo por territorios y por conseguir cartas de objetivo que siempre están compartidas para todos los jugadores, con lo cual pues intentar completar X objetivo antes que nuestro rival, competir por, como os digo, ese territorio en el que queremos hacer crecer nuestros árboles o colocar nuestra semilla. Muy redondo muy completo este Forest of Pangaea. Y para terminar con nuestra lista de juegos bonitos, o los juegos más bonitos que hemos considerado, estaría este Flamecraft,
Un juego también que se creó en su momento en Kickstarter, de 1 a 5 jugadores, partidas de unos 60 minutos de duración y a partir de los 10 años de edad. Un juego muy sencillo de jugar y de entender, colocación de trabajadores, que serán nuestros dragoncitos, que irán turnándose por las diferentes tiendas de la villa, del pueblo, en el que van a ir pues, consiguiendo diferentes recursos, cada uno representado por cada uno de los tipos de dragón, pues que si carne, que si pan, que si flores o hechizos, o está el herrero. Como os digo, o decíamos al principio, o sea, no solo buscamos que los componentes destaquen o que la historia destaque, sino que todo ello esté bien hilado, que esté bien conjuntado, y este Flamecraft sin duda alguna lo consigue. O sea, no es un juego que nos vaya a gustar porque haya que darle al coco, que haya que pensar y demás, pero aunque sea sencillo de jugar, ya os digo, la sensación una vez sacado a mesa los componentes, cada uno de esos diferentes tipos de recursos que están hechos en madera, que además cuenta también con las bandejitas de Game Trace para pues sacarlo fácil o colocarlo dentro de la caja de forma sencilla, tener acceso rápido al setup, y luego cómo hila todo el juego, el moverte por las diferentes tiendas para conseguir los recursos, para poder completar los objetivos o los hechizos que nos den acceso a más puntos de victoria. Sinceramente nos gusta mucho. Además, bueno, pues en su versión deluxe, o la versión que sacó en Kickstarter, aparte de los dragoncitos en tokens o en meeples de madera, pues se sacaron las minis de plástico, que son la verdad que muy chulas a la hora de jugar, y bueno, pues desde luego te hace la experiencia mucho más completa. Tenemos las moneditas, que además de ser pues de cartón, pues en este caso son metálicas, y la verdad que los dibujos o la forma que le dieron a la moneda es espectacular. Muy chulo, como digo, este Flamecraft. No salió además solo, sino que además también cuenta pues con un juego o con un libro de arte, en este caso. No solo eso, sino que también, pues yo que sé, en su momento sacaron que si posavasos, que si marcapáginas, pines, peluches, o sea, una experiencia totalmente inmersiva, este Flamecraft. Y bueno, yo creo que poco más, os digo, un juego completamente temático basado en dragoncitos y gestión de recursos, colocación de trabajadores. Y desde luego que si os gustan los dragones, este juego no puede faltar en vuestra ludoteca. Y nada más, hasta aquí nuestra presentación de lo que consideramos nuestros juegos más bonitos, dentro de la definición de bonitos que hemos hecho al principio. No solo destacar el arte o algún tipo de componentes, sino que la experiencia del juego sea completamente inmersiva y 100% satisfactoria en cuanto a jugabilidad, componentes, historia y demás. Obviamente se nos van a quedar muchos fuera y que hemos tenido en consideración, como podían ser el Wingspan, Chai y Arnak, pero bueno, tampoco queríamos hacer muy extensiva este listado y esta presentación. Como veis, además domina mucho, o nos ha llamado mucho la atención dentro de esta definición de juegos bonitos, la temática de naturaleza, Forest of Pangaea, Parks, Creature Comforts, Everdell y alguno más que tuvimos en mente. Bueno, como digo, el Wingspan, que también podríamos considerar dentro de ese ámbito de naturaleza. Y yo creo que al final es porque, bueno, más allá de que te cuenten una historia, pues esta temática o este mundo de la naturaleza es de lo más llamativo. Y poco más. No sé si nos queréis dejar algún tipo de comentario de si estáis de acuerdo, si no, si coincidimos en algunos, si pensáis que nos hemos dejado alguno fuera, pues si en algún momento hacemos una segunda toma de contacto dentro de estos juegos bonitos. Y nada, pues si os ha gustado este vídeo, os animamos a suscribiros al canal y además a dejarnos cualquier tipo de sugerencia, comentario, pregunta aquí debajo. Estaremos encantados de poder leeros. Y no hay mucho más. Muchísimas gracias por estar ahí un vídeo más y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!